Buenas tardes, bienvenido a otra sesión de la materia de Cálculo 1. Estamos pues ya en esta parte final de nuestro curso y bueno, hoy día nos toca estudiar lo que corresponde a la integral definida. Bueno, pues mira, he hecho un gráfico donde tengo una función arbitraria, una función cualquiera, y igual a f de x, y mira, está limitada por dos rectas, x igual a y x igual a b. ¿No? Y a partir del punto x igual a a, mira, acá estoy representando un rectángulo, luego otro y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo que me voy a poner a hacer es sumar las áreas de estos rectángulos azules, ¿ok? Entonces mira, la sumatoria de las áreas de los rectángulos sería sumatoria de n, no sabemos cuántos hay, n. Entonces va a ser, tú sabes, el área de un rectángulo es lo más fácil que existe, base por la altura. Aunque en esta ocasión vamos a anotar al revés, la altura por la base. Entonces mira, la altura es, mira, de este punto x sub 1 su imagen es f de x sub 1. Entonces esta sería la altura, ¿verdad? Entonces f de x sub 1 es la altura. Y la base sería esta magnitud delta 1x. Entonces del primer rectángulo va a ser f de x1 por delta 1x. Altura por base. Igual del segundo rectángulo su altura va a ser la imagen de este x2, f de x2, esa es su altura. Y su base delta 2 de x. Entonces aquí está f de x2, su altura por la base delta 2 de x. Y ya te imaginarás, el siguiente va a ser f de x3 por delta 3x. Y así sucesivamente iríamos hasta un enésimo rectángulo cuya área sería f de xn por delta nx, ¿verdad? Digamos el último que tuviésemos por acá, el último rectángulo. Entonces esta es una sumatoria de áreas, entonces por eso también puedo escribir, en vez de escribir in extenso la sumatoria de las áreas, puedo decir la sumatoria de las n áreas es igual a la sumatoria, y está bien el símbolo de sumatoria, sigma mayúscula, cuando k vale 1 hasta n de f de xk por delta kx. Esto, lo que está aquí arriba, lo he generalizado de esta manera. Muy bien. Entonces, ahora, cuando n tiende a ser infinito, imagínate que aquí me pueden entrar 10 rectángulos. Imagínate. Si son 10 rectángulos, imagínate, voy a tener, mira, estos espacios, este de acá que sobresale, pero este que falta, este sobresale, este falta, este sobresale, este falta, etc. Aproximadamente, ¿no?, tendríamos como que podríamos estimar el área bajo la curva como la sumatoria de esas áreas de los rectángulos. Bueno, después de toda esta área que falta con esta área que sobra, pues como que se irían compensando, ¿verdad? Pero no son exactas. Pero, ¿qué ocurre cuando n tiende a infinito? Cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de rectángulos tiende a ser infinito, estas bases se hacen tan delgaditas como una línea. Entonces estos rectángulos que estamos apreciando ya no se van a apreciar así como rectángulos, se van a apreciar simplemente como líneas. Y entonces ahí sí el área me va a dar exactamente como lo que estoy buscando. Pero precisamente cuando n tiende al infinito, pues estoy justo con la definición de integral. Entonces, la integral definida, bueno, mira, acá está, integral definida desde a hasta b, estos son los límites de integración, o sea, ya mi integral ya está definido entre esos límites, por eso el nombre de integral definida, de la función f de x diferencial de x es igual al límite de esta sumatoria que habíamos analizado, ¿no? Cuando n tiende al infinito de la sumatoria de las n áreas. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria, pues, cuando k vale 1 hasta n de f de xk por delta xk. Entonces, cuando esta sumatoria de áreas tiende a infinito, cuando tiende a haber infinitos rectángulos, entonces voy a tener el área perfecta. Voy a tener justamente, pues, el área comprendida entre la curva f de x y el eje x, entre los límites de x igual a a y x igual a b. Y a eso es a lo que le llamamos integral definida. Bueno, entonces aquí estoy puntualizando, ¿eh? Entonces aquí, mira, ya no estoy dividiendo en
rectángulos, directamente le estoy llamando área K, acá. Entonces, mira, es todo lo que está debajo de la curva entre los límites de x igual a y x igual a b. Esta área, el área bajo la curva y igual a f de x, por encima del eje x, entre los límites de x igual a y x igual a b, resulta ser la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x. Entonces, cuando tú ves una integral, en realidad eso es lo que estás observando. Mira, cuando estás viendo una integral, estás viendo ahí el símbolo de la integración, que es una S alargada. ¿Esa S qué significa? Sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De áreas. Claro, porque f de x es la altura, y en este caso diferencial de x sería una base, pero diferencial, pequeñísima, ¿no? Entonces, esto, f de x por diferencial de x, es el área de un rectángulo. Una integral muy en el fondo. ¿Qué es lo que se presenta? La sumatoria de áreas de rectángulos. Ahí en su misma esencia, en su misma descripción, podemos ver todo aquello. Entonces, eso es la integral definida y nos va a servir sobre todo para poder definir áreas y otras aplicaciones con las mismas. Muy bien, pasamos a revisar las propiedades de la integral definida. La propiedad número 1 nos dice que la integral de a hasta a, imagínate en el mismo punto, ¿verdad? Sería como querer calcular el área de una línea, y una línea al no tener espesor, al no tener ancho, entonces es 0, ¿verdad? Entonces la integral definida de a hasta a de f de x diferencial de x es igual a 0. La integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral, mira cómo cambio, de b hasta a. Entonces cuando cambio los límites de integración se produce un volteo de signo, ¿verdad? De f de x diferencial de x. Bueno, propiedad 3, la integral de a hasta b de una constante k por f de x diferencial de x, la constante sale afuera. Esto va a ser igual a k por la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. K es un número real, una constante cualquiera. 4. La integral definida de a hasta b de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las integrales definidas de f de x y de g de x. Bueno, 5. Mira, la integral de a hasta c de la función f de x diferencial de x más la integral desde c hasta b de f de x diferencial de x. Mira cómo hay continuidad en C, ¿verdad? Entonces esto directamente sería la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. Ojo, siempre y cuando C esté en medio de a y b. Muy bien, como sexta propiedad vamos a referirnos al primer teorema del valor medio, que me dice que la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a b menos a. B menos a sería como la diferencia de B y A, ¿verdad? O sea, esta propiedad me refiere a lo siguiente. Tú sabes que una integral definida implica el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces imagínate ahí, ¿no? Entonces hemos dicho que esto es A, esto es B. Esta área acá, según este teorema del valor medio, mira, B menos A es esta base, ¿verdad? Esto vale B menos A, ¿ok? Entonces, esto lo está asimilando al área, o sea, el área que hay acá lo está asimilando al área de un rectángulo de base B menos A, y dice que hay un X sub 0, ¿no? Tal que su imagen, ¿no? O sea, tal que f de X sub 0, digamos por acá está f de X sub 0, ¿verdad? F de X sub 0, ¿verdad? Ya. Entonces, tendríamos, mira, esta área, puedes darte cuenta, ¿verdad? El área de bajo la curva, la integral definida, que es todo lo que está debajo de la curva, ¿verdad? Aquí, podría asimilarse al área de un rectángulo de base b menos a y altura f de X sub 0. Entonces X sub 0 estaría por acá tal vez, ¿verdad? Entonces ahí estaría X sub 0, o aquí también habría otro X sub 0. Dice, para al menos acá, estoy viendo, pues, por las características de mi gráfico, que habría dos puntos X sub 0, que sea X sub 0 prima, este X sub 0 segundo. Pero se refiere a eso.
¿no? Entonces que hay al menos hay un x sub 0 que cumple que el área sub k podría asimilarse, podría ser igual al área de ese rectángulo. ¿Ok? Entonces a eso se refiere el primer teorema del valor medio. Y bueno, como una séptima propiedad, vamos a decir si f de u, f mayúscula de u es la integral de a hasta u de f de x diferencial de x, se verifica que la derivada respecto de u de esta f de u, pues va a ser igual a la función f minúscula de u. Esas serían las propiedades más importantes de la integral definida y ahora vamos a aprender cómo calcularla. Bueno, ¿cómo se calcula una integral definida? Se calcula mediante la regla de Barrow, que también se conoce como el teorema fundamental del cálculo integral. Reitero, regla de Barrow. Siendo f de x una función continua en el intervalo cerrado x mayor o igual que a menor o igual que b, y siendo f mayúscula de x la primitiva o integral indefinida de f de x, se cumple lo siguiente. Entonces, tienes que saber integrar, ¿verdad? O sea, todo lo que hemos aprendido del proceso de integración, pues igual, tienes que saberlo hacer. Entonces, la integral definida de a hasta b de f de x diferencial de x es igual a la primitiva, a la integral indefinida. Límite superior b, límite inferior a. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace? Se evalúa la primitiva en el límite superior, f de b, y se le resta la primitiva evaluada en el límite inferior. Y de esa manera tenemos pues evaluada la integral definida, que ya sabemos geométricamente representa el área bajo la curva, ¿verdad? Muy bien, entonces a ver, una breve demostración de la regla de Barrow. Sabiendo que la integral de a hasta x de f de x diferencial de x, esto es igual a f de x, ¿recuerdas? Hemos anotado en una de las propiedades, ¿no? F de x más constante. Si x igual a a, entonces tendríamos la integral de a hasta a, pero la integral de a hasta a también, de acuerdo a una de las propiedades que hemos anotado, es 0. Entonces esto llegaría a ser, este 0 llegaría a ser f de a, f la primitiva de a más c. Entonces si yo despejo la constante, esto llegaría a ser a menos f de a. Muy bien. Entonces, si yo tengo, nuevamente volviendo a mi expresión, a mi integral, la primera, la integral de a hasta x de f de x diferencial de x sería igual a f de x, y en vez de c voy a colocar menos la primitiva evaluada en a. Pero si ahora hacemos que x valga b, entonces donde dice x, pues acá pues le vamos a colocar b, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que la integral definida de a hasta b de f de x es igual a f evaluado en b menos f evaluado en a, siendo f mayúscula la función primitiva o integral indefinida. Y esto es lo que le llamamos la regla de Barrow, y que bueno, ahora en el ejemplo siguiente pues vamos a aprender cómo funciona en un ejercicio práctico. Bueno, en el primer ejemplo vamos a tener que calcular la integral definida de la función, una bastante sencilla, x al cuadrado más x más 1. En el intervalo entre 0 y 1. Bueno, entonces yo le coloco la integral, va a ser igual a integral definida de 0 hasta 1 de mi función, que es x al cuadrado más x más 1. Esta llegaría a ser mi función f de x, ¿verdad? Esta sería mi f de x. Su primitiva, o sea, la función f mayúscula de x. Esta es una función polinómica muy sencilla. Integral de x al cuadrado, x al cubo tercios. Integral de x, x al cuadrado medios. Integral de 1, x. Esta es f de x. Entonces le colocamos una línea vertical al ladito, límite superior 1, límite inferior 0. Y lo que vamos a hacer es evaluar en el límite superior y luego restarle la evaluación en el límite inferior. Entonces, mira, esto de que tengo acá, esto sería el f en 1, ¿verdad? Y esto sería el f en 0. Y se está restando, ¿verdad? Se está restando. Entonces, en 1, las x lo vuelves 1. 1 al cubo tercios, 1 al cuadrado medios, más 1. Y acá las x lo vuelve 0. 0 al cubo tercios, 0 al cuadrado medios, menos 0. Y negativos porque se resta, ¿verdad? Según la regla de Barrow, se resta. En realidad estos ceros pues no van a influir mucho porque, bueno, valen 0. Lo único que tengo que operar sería un tercio más un medio más 1.
El común denominador sería 6 sextos. En 3 hay 2 sextos. En un medio hay 3 sextos y en un entero hay 6 sextos. Entonces tendría 2 más 3, 5 más 6, 11. 11 sextos, que sería el valor de mi integral. Y hemos dicho, esto representa el valor del área bajo la curva y el eje X. Entonces así, de una forma bastante sencilla, podemos llegar nosotros a calcular la integral definida. En un inciso 2, en un ejemplo 2, nos piden hallar la integral que calcule el área de los recintos dados por las gráficas. Entonces en un inciso A, mira, me dicen calcular, mira esta función que la he dibujado de negro es f de x y esta que está de azul es g de x. Entre los límites de a y b es importante anotar, entonces estas intersecciones yo las voy a anotar como a y acá esta intersección como b. Muy bien, entonces ¿qué es lo que tendré que calcular? Muy fácil, la integral que está debajo de la curva negra sería la f de x, pero incluiría todo esto, ¿verdad? Todo esto. Entonces habría que restarle lo que está debajo de g de x, que sería su integral de a hasta b de g de x. Entonces sería eso, una resta. La integral definida de a hasta b de f de x menos la integral definida de a hasta b desde g de x. Pero como hemos visto una de las propiedades, esta resta de funciones yo lo puedo considerar una sola función, entonces voy a decir la integral definida de a hasta b de f de x menos g de x, y esto me va a dar justamente el área del recinto que estoy buscando. Bueno, me traslado ahora al inciso b. En el inciso b tengo una sola función, esta función f de x. Parece como si fuese un río, una serpiente. Bueno, y me piden calcular el área que está definida por la función y el eje x. Entonces, bien podría decir el área es la integral de a hasta b de f de x, pero estaría incorrecto. Estaría incorrecto porque acá hay sectores que se encuentran por encima del eje x, pero hay sectores que se encuentran por debajo del eje x. Cuando nosotros hacemos la integral de estos sectores por debajo del eje x, ese sector entra con signo negativo. Entonces, imagínate, si hacemos un ejercicio mental, imagínate que esta área sea igual que esta, y que esta área sea igual que esta. Como esta va a entrar con signo negativo, se va a simplificar con esta, lo mismo que esta con esta. Entonces me puede estar saliendo un área igual a 0. Y evidentemente el área no es 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A las áreas que están por debajo del eje X, les tenemos que cambiar su signo para que se vuelvan positivos, porque no tendría mucho sentido referirnos a áreas negativas, ¿verdad? Entonces a esta área de acá yo le voy a cambiar el signo, a esta de acá le voy a cambiar, y lo que está encima del eje X pues mantiene ese su signo positivo. Pero tendría que definir otros puntos. Entonces A, B, este que sea el C, este que sea el punto D y este que sea el punto E. Ya. Entonces ahora sí voy a proceder a decir lo siguiente, que el área va a ser igual a la integral definida de a hasta c de f de x, diferencial de x, menos, esta es la segunda área, la integral de c a d de f de x, diferencial de x, más, el área, la integral de d hasta e de f de x, diferencial de x, menos la integral de e hasta b de f de x, diferencial de x. Listo, entonces con estas consideraciones de los signos, sí tendríamos realmente el área que se nos está pidiendo calcular en el ejercicio. Bueno, en este ejercicio vamos a determinar el área limitada por la gráfica de f, de la función f, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 7. Donde f de x vale x al cuadrado si x es menor o igual que 3. Y vale 6x menos x al cuadrado si x es mayor que 3. Bueno, está claro que nuestro gráfico va a ir desde 0 hasta 7. Entonces voy a hallar las imágenes desde 0 hasta 7. Cuando x es menor que 3, entonces es x al cuadrado.
Entonces, esta parte van a ser los cuadrados. 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Pero cuando es mayor que 3 es 6x menos x al cuadrado. Por ahí podemos pensar que en el punto 3 puede existir una discontinuidad con la segunda función. Con la primera, 3 al cuadrado es 9. Con la segunda, veamos. 6 por 3, 18. 18 menos 9 es 9. Entonces, en este punto va a ser continua la función. Para 4 ya tiene que funcionar esta función de abajo, ¿verdad? 6 por 4, 24, menos 4 al cuadrado, 16. 24 menos 16 es 8. Entonces, la imagen de 4 va a ser 8. De 5, 6 por 5, 30, menos 25, 5. Ahí está. De 6, 6 por 6, 36, menos 6 al cuadrado, 36, 0. Acá está, ¿verdad? Y cuando es 7, 6 por 7, 42, menos 7 al cuadrado, 49. 42 menos 49 es menos 7. Entonces tendríamos la configuración de f de x, ¿verdad? Entonces f de x, ahí está, ¿verdad? Es hasta 3 vale x al cuadrado y después 6x menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el área? Claramente podemos ver que esto está dividido en tres áreas. Uno que va a estar debajo de x al cuadrado. Acá podemos anotar y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Es esta curva. Y la otra parte va a estar debajo de y igual a 6x menos x al cuadrado. Muy bien. Pero claramente tengo un primer pedazo aquí que le voy a llamar 1 romano, ¿verdad? Hay un segundo pedazo que está entre 3 y 6, 2, que va a estar debajo de la curva 6x menos x al cuadrado. Y hay un tercer pedazo, así como un triangulito, que más o menos, pues, acá, ahí está su nombre, ese es el pedazo 3. El pedazo 3, como está debajo del eje x, tiene que ir con signo cambiado. Por eso le estoy colocando así, mira, el área es igual al área de 1, más el área de 2, menos el área de 3, porque como va a estar con signo cambiado, entonces le tengo que voltear para que se vuelva positivo. Lo bueno es que en el plano, si tú trabajas con una superficie cuadriculada y a una escala adecuada, si haces correctamente las gráficas, podríamos contar cuadraditos, podríamos estimar las áreas. Pero en este caso está fácil de estimar. ¿Por qué lo digo? Porque si te das cuenta, este pedazo de la curva, este pedazo del área, mejor dicho, este pedazo del área, si lo recortas y le das la vuelta, entra justamente acá. A ver, mira, lo recortas, lo das la vuelta y entra justamente acá. Así que la sumatoria de las áreas 1 y 2 me va a dar el rectángulo 3 por 9. Esta cota vale 9. 9. O sea, la suma de 1 más la suma de 2 de las áreas es 3 por 9, 27. Entonces, mira, aquí yo voy a ir aproximando, contando cuadritos o dándome modos para evaluar el área. Área aproximada quiere decir esto. Ya tengo 27, eso es seguro, 27 por 3 por 9, ¿verdad? Esto entra acá, o si quieres este pedacito de acá, lo damos la vuelta y entra justo acá. En cualquier caso es un rectángulo de 3 por 9. Muy bien, a esos 27 le tengo que sumar esta área. Parece un triángulo de 7 de base por altura sobre 2, ¿verdad? Es el área de un triángulo. 7 por 1 entre 2, eso es 3.5. Aunque esto en realidad no es recto, es una curvita, entonces en realidad es un poquito menos el área real. Pero yo tengo mi área aproximada, 30.5, ¿verdad? Entonces ya tengo este valor que yo lo he estimado con lo que me permite el gráfico, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí vayamos a calcular el área exactamente. Ya hemos dicho que es el área 1 más el área de 2 menos el área de 3, porque como está debajo del eje X tiene que cambiar el signo. El área 1 es la integral desde 0 hasta 3 de esta curva, ¿verdad? X al cuadrado. Entonces x al cuadrado diferencial de x. Muy bien. El área de 2 es del área de 3 hasta 6 de 6x menos x al cuadrado. Menos el área 3 va a ser también el área o la integral de 6 hasta 7. Esto me va a salir con signo negativo y lo vamos a comprobar.
de 6x menos x al cuadrado. Muy bien, ya está planteada mi área correctamente. Entonces voy haciendo las integrales que son bastante sencillas. De la primera función es x al cubo tercios, de 0 hasta 3. De la segunda es, mira, 6x al cuadrado medio sería, ¿verdad? O sea, sería 6 por x al cuadrado medios. Pero 6 con 2 se simplifica y esto me queda 3x al cuadrado. Por eso aquí yo le he puesto 3x al cuadrado. 3x al cuadrado y de x al cuadrado es x al cubo tercios. Y aquí va a ser exactamente lo mismo, pero signo negativo por delante. 3x al cuadrado menos x al cubo tercios, de 7 hasta 6. Muy bien, ahora me toca aplicar la regla de Barrow, límite superior menos límite inferior. Entonces aquí evalúo primero con 3, 3 al cubo tercios menos 0 al cubo tercios. Bueno, aquí evalúo primero con 6, 3 por 6 al cuadrado menos 6 al cubo tercios. Menos con 3, 3 por 3 al cuadrado, 3 por 3 al cuadrado, aquí, 3 por 3 al cuadrado, menos 3 al cubo tercios. Pero como el signo de la regla de Barrow, esto se va a volver positivo, ¿verdad? Porque es f de a menos f de b. Entonces menos con menos da más. Entonces 3 al cubo tercios. Muy bien. Menos, ahí está ese menos. Evalúo con 7. 3 por 7 al cuadrado menos 7 al cubo tercios. Muy bien. Menos 3 por 6 al cuadrado más, porque menos con menos se va a volver más, 6 al cubo tercios. Muy bien. Voy calculando los valores. 3 al cubo es 27, entre 3 es 9. 9 menos 0 es 9. Este es el área de 1, por si acaso. Este es el área de 1. Este es el área de 2. Y esta va a ser el área de 3. Ok. Aquí sería 3 por 36 es 108. Aquí 6 al cubo, 216 entre 3 es 72. 3 por 3 al cuadrado, 3 por 9, 27. Con signo negativo. Y aquí 27 entre 3, 9, correcto. 3 por 49, 147. Acá no me salvo de la fracción. 7 al cubo es 343 tercios. Menos 3 por 6 al cuadrado, esto es 3 por 36, 108. 6 al cubo tercios es 72. Muy bien. Entonces cada uno es las áreas que estamos viendo. Mira, la primera área vale 9. Si te pones a contar cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, por acá 6, 7, 8 y 9, te vas a dar cuenta que evidentemente es así. En cambio, la otra área, ¿cuánto crees que es? Bueno, ya hemos dicho que estas dos áreas sumados dan 27, entonces si esta vale 9, la otra va a ser 18. Veamos, 108 menos 72 menos 27, estos negativos suman 99, 108 menos 99 es 9, más este 9, 18, ¿verdad? Entonces se están cumpliendo mis expectativas. Es del 1, es del 2. Mientras que del 3, mira, ¿qué vamos a tener? 147 menos 108 va a ser 39, ¿verdad? 39 más 72 es 111. Entonces aquí estoy anotando 111 menos 343 tercios. Este es el área 3. Fíjate aquí como el área 1 y 2, 9 y 18, 27, los 27 que había estimado al ver el gráfico. Entonces, todo está excelente. Acá este resultado me tiene que salir negativo y con estos de 100 se va a volver positivo. Entonces, 9 más 18, eso ya es 27, ¿verdad? Y acá, mira, 111 por 3 es muy fácil, 333. Menos 343 es menos 10. Entonces voy a tener menos 10 tercios. Entonces ahí tendría las tres áreas, la 1, la 2 y la 3. Y bueno, al final acá tengo 9 y 18, 27, por 3 sería 81, más 10, 91 tercios unidades al cubo. O si quieres escribirlo para hacer comparaciones, 91 entre 3 es 30.3333 unidades al cubo. Lo que yo había estimado es 30.5, ¿verdad? Pero el real, porque ya sabía que esto en realidad un poquito se entra dentro del triángulo porque es una curva, no es una línea recta. Entonces sabía que en realidad era un poco menos. Entonces, lo que estoy observando y lo que he estimado con el cálculo real, pues tienen muy poquita diferencia, lo cual comprueba que esto está bien realizado. Entonces, esta es la gran aplicación que tiene la integral definida, sobre todo en el cálculo de áreas. Espero que este ejemplo nos haya servido de base para los futuros ejercicios que vamos a realizar en la que va a ser nuestra última sesión. Bueno, te agradezco por tu atención, invitarte a la próxima que será la última sesión
No te la pierdas. Gracias y hasta la próxima.